En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas, evangelista. Este médico querido fue compañero de San Pablo en sus viajes. Es el evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles se convierte en el cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y alabamos al Señor cantando el himno de gloria. Gloria al Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por los bienhechores de nuestra congregación y de esta comunidad del Perpetuo Socorro, por las familias García Robledo, Padrón Rivera, Aguilar Guerrero,
Priano Jasso, familia Rivera, familia Mora, por Raúl Jiménez y María Liliana, en acción de gracias de Ana María Díaz Flores, Tere Fernández y Ana María Aguilar. Pedimos por la salud de Hilda Cortés Gallegos, las intenciones y necesidades de todos ustedes. Encomendamos al Señor el eterno descanso de nuestros difuntos, Luciano Frausto Cisneros, el padre Manuel García Blanco, José Luis Martínez Castro, Juanita Martínez López, Mateo Mata, los difuntos de la familia Vargas Osorio, Paula Miranda Tello, Francisco Vázquez Quintero, Hermelinda Quintero Escalona, Francisco Vázquez Pérez y las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara, mediante su predicación y sus escritos, el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acredita si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de los profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Ya ven que en las iglesias más antiguas o más tradicionales de estructura como de cruz, generalmente, no siempre, bueno, en algunas ocasiones, en la cúpula principal están los 4 evangelistas, los han visto, y están representados también a veces en los altares, y se les representa con figuras animales, ¿no? Está el evangelista y a lo mejor está la figura del animal detrás de él o a un lado, o solo la figura del animal. ¿Saben a qué animal representa San Lucas, a quien celebramos hoy? ¿No? Por ahí hay un águila, por allí hay un león, el ángel y el toro, que es San Lucas. San Lucas está representado por un toro. Tal vez un poquito esto de las figuras está un poquito influenciado por la tradición o la costumbre o tradición que en el Imperio Romano se tenía de representar a los emperadores o a los personajes importantes con alguna figura animal que representaba su espíritu o sus valores, ¿no? Entonces, tal vez eso la iglesia, ya cuando con el Imperio Romano empezó ya a tomar pues forma, más bien la iglesia empezó a tomar forma con el imperio. Por ejemplo, todas nuestras vestiduras de ornamentos, las vestiduras del papa, de los obispos, todo eso son también herencia romana. Entonces, tal vez por ahí vino. Entonces, San Lucas está representado por un toro que representa, por un lado, que su evangelio empieza con un sacrificio, el sacrificio de Zacarías, y también representa como el impulso y la fuerza de su evangelio. Es el evangelista que más, como escuchamos al principio, que más optimista es muy optimista, y cuando nosotros escribimos algo, en lo que escribimos está plasmada nuestra personalidad, por supuesto. Ahí plasmamos lo que pensamos, cómo somos, como la línea por donde nos movemos. Y entonces el Evangelio de Lucas nos muestra mucho de su personalidad. Es un evangelista muy optimista, muy alegre, nos muestra un rostro de Jesús muy cercano. Y no solamente de él, sino que también de otros personajes, como de Zacarías, como de Isabel, por ejemplo, de María. Es el que más habla de la Virgen María. Nos muestra también las emociones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es de él. Nos muestra las emociones de los discípulos, no solamente de los apóstoles, sino en general de los discípulos. Por ejemplo, los discípulos de Maús, cómo nos va narrando este caminar y cómo se llenan de alegría,
cómo saltaron de júbilo. Entonces, allí nos muestra pues cómo es Él. Además que su intención es mostrarnos quién es Jesús, y nos muestra un Jesús pues muy compasivo, muy misericordioso. De su persona entonces sabemos muy poco, no sabemos mucho, pero nos queda una obra que está dividida en dos partes. Por un lado, el Evangelio, que está dedicado a mostrarnos quién es Jesús. No es una narración, de hecho ningún evangelio lo es, no es una narración histórica de la vida de Jesús, como si dijera, bueno, nació aquí, luego hizo esto, esto y esto y esto y esto. No es una narración histórica, sino que nos quiere mostrar quién es Jesús. Quiero que conozcas a Jesús. Y la segunda parte, ya mencionamos, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está dedicado al tiempo del Espíritu Santo, o a la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia, en los discípulos y discípulas. Entonces, se puede, leyendo estas dos obras, en una sola obra en dos partes, se puede sacar que Lucas era un hombre muy culto y muy perseverante. Quienes hayan visto en años recientes, creo que está en Netflix, no lo sé, no estoy muy seguro, creo que sí la vi ahí, la película de San Pablo. Precisamente en esa película es Lucas el que va como narrando esa película, como que Pablo lo llama para que están interactuando, y Lucas va escribiendo sobre Pablo, ¿no? Y que de hecho es así. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una narración también no solo de la iglesia, sino también se enfoca mucho en San Pablo. Hay dos aspectos que en la obra total de Lucas podríamos sacar o podríamos considerar. Primero, la misericordia. Es imposible que Lucas, como ya mencioné, tuviera un mal carácter o que fuera una persona pues irascible como lo es San Pablo. San Pablo sí era así. Sí tenía su carácter un poco difícil, y Lucas no lo deja ver de repente. Entonces, San Lucas no, San Lucas tenía un buen carácter, y eso se nota porque nos muestra un rostro misericordioso en Jesús. Jesús que se acerca y cura, y dice, lo observa, se acerca, miró al enfermo, miró al pecador, estiró la mano. Entonces son acciones y movimientos de Jesús misericordiosos, y tal vez el mismo Lucas como médico está allí reflejando su propio actuar, sus propios movimientos como médico de cercanía con la gente. Nos transmite también, por ejemplo, las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, o del padre misericordioso. Nos transmite también, como ya mencioné al principio, algunos rasgos de María, la madre de Jesús, que también son, en su cántico del Magnificat, son una expresión de la misericordia de Dios. También su manera de entender y transmitir el Evangelio conecta muy bien con nuestro tiempo. En nuestros días tan lastimado, la sociedad tan lastimada, las familias tan lastimados, muchas personas por la violencia, por los caminos difíciles que hay en esta vida, pues nos muestra precisamente el rostro auténtico del Padre a través de Jesús. Nos muestra pues un camino, un hilito como de esperanza, ¿no? Los discípulos de Maús, el enfermo que se cura en la piscina, etc. El otro principio, el otro aspecto del Evangelio de Lucas, uno es la misericordia, otro es el camino. Nos muestra un caminito. Está pues planteado en el camino que Jesús recorre de Galilea a Jerusalén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles está también concebido como un camino que parte de Jerusalén y que se expande por Judea, por Samaria, y que después llega a todos los confines de la tierra. Confines de la tierra para Lucas era pues todo lo que era el Imperio Romano, ¿no? Lo conocido, el mundo conocido. Entonces ya no solamente era Jerusalén, sino que va a Judea, Samaria, y ahora llega hasta los límites, que para ellos el Imperio Romano sería, los límites es la actual España, hasta ahí llegaba el imperio, entonces era lo que conocían. Entonces para Lucas este camino, este recorrer, va de Galilea a Jerusalén, y después de Jerusalén se dispersa por todo el mundo. Pero más allá de este significado geográfico del camino, el camino es más bien una concepción de la vida cristiana.
Es decir, cómo entendemos el seguimiento de Jesús para configurarnos con Él. El Evangelio de Lucas entonces es una forma que Él nos presenta para cómo tienes que seguir a Jesús. Es un poquito más o menos como lo que San Juan nos presenta con sus señales milagrosas. Nos presenta esta señal, esta señal, esta señal, para que aprendamos. Y Lucas también nos presenta algo así. Su camino es observa a Jesús y aprende, y aplícalo en tu vida. Esto también, por supuesto, nos dice mucho en nuestros días. Hoy estamos muy conscientes de nuestros límites y de repente podemos decir, ¿qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Son tantas cosas las que me dicen, son tantas cosas las que me proponen. Bueno, pues Lucas nos propone un camino muy sencillito, pero claro, hay que aprender de ese caminar. Hay que leer el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos para descubrir en qué consiste ese caminar. De hecho, se recomienda que cuando empecemos a leer la Sagrada Escritura por primera vez, comencemos precisamente por Lucas y luego sigamos por Hechos, o al revés, Hechos y luego el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio o un libro o libros muy intensos, muy misericordiosos, muy llenos de alegría y de optimismo, y eso nos puede animar a continuar con la lectura de los otros libros de la Escritura. Entonces, eso es lo que nos presenta San Lucas, a quien recordamos y celebramos hoy, y pues le pedimos eso, que nos empuje, nos motive para acercarnos más, para seguir al Señor. Vamos a continuar, nos ponemos de pie para hacer nuestras peticiones. Imploremos, hermanas y hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que el bienaventurado San Lucas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramó su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos. Oremos diciendo, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, sea en el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor, oremos. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir el cielo nuevo y la tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo, oremos. Para que la luz de la fe dé ánimo a los que sufren y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles alivie el sufrimiento de los que lloran, oremos. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de San Lucas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia, que ocupan hoy el lugar de los apóstoles, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, y a los que hemos recibido el anuncio de la predicación apostólica, concédenos también el valor de proclamar con nuestra propia vida la palabra que ilumina y que salva, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, nuestro perpetuo socorro, su esposo San José, los apóstoles, San Lucas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Lucas, se digne bendecirlos todos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles, todos. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe, todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Nos despedimos de nuestra Madre diciendo: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un excelente día, que nuestra Madre vaya con ustedes. Buenos días. Gracias.